Para el cálculo de movimientos en estructuras isostáticas, que son las vistas hasta ahora, recurriríamos al diagrama general de la mecánica de estructuras recorriéndolo en este orden. En primer lugar, calcularíamos las fuerzas desconocidas, o sea, las reacciones, junto con las leyes de esfuerzos. Para ello, nos ayudamos de las ecuaciones de equilibrio. A partir de ahí, pasaríamos a calcular las deformaciones de la rebanada mediante las ecuaciones de comportamiento para finalmente, con las ecuaciones de compatibilidad, llegar al cálculo de los movimientos deseados. En realidad, no hace falta explícitamente calcular la deformación de la rebanada. Recordemos, deformación de la rebanada sería, por ejemplo, deformación longitudinal y curvatura, sino que podemos montar una ecuación, un sistema de ecuaciones que directamente nos relacionen esfuerzos con movimientos. Veremos que a esa ecuación se le llama ecuación de la elástica. Bien, son unas ecuaciones que ya conocemos y, por ejemplo, para el caso de una barra curva con gran radio de curvatura, obtenemos para una barra cargada en su plano estas ecuaciones: u' más k0 por v igual e partido a menos mz partido EAR más alfa por incremento de temperatura de la directriz. Recordemos que en el caso de una barra curva, R indicaba el radio inicial de la barra, de forma que K0 es igual a 1 partido por R. Podemos usar K0 o R. Esa era la primera ecuación, y la segunda, v segunda menos K0' por u menos K0 por u' igual al momento flexor partido E y Z menos n partido E a R más mz partido E a R cuadrado. Ahora vendría el término de la temperatura más alfa partido por h, incremento de T2 menos incremento de T1, y si tenemos en cuenta la deformación por cortante, pues habría que añadir estos dos términos de aquí, g partido área reducida más n partido g área reducida y por r. Como se observa, es un sistema de ecuaciones diferenciales y para ser resuelto se necesita una condición de contorno o dato en U y dos condiciones de contorno o datos en V. Puede ser 2 en V o 1 en V más 1 en V'. En cualquier caso, esta fórmula ya la habíamos visto en el tema 5. Y a esta ecuación se le conoce, o este sistema de ecuaciones en este caso, como ecuación de la elástica. Su resolución
obviamente no es trivial, no suele tener solución analítica y se requiere de cálculo numérico para poder llevar a cabo su integración en la práctica. Si la barra fuese recta, en lugar de curva, con gran radio de curvatura, los términos donde aparece K sub 0 desaparecen, ya que K sub 0 tiende a 0, conforme la barra se va convirtiendo en barra recta, K sub 0 igual a 0 es igual a 1 partido por R. Con lo cual el sistema quedaría desacoplado. Como se observa aquí, la V y la U aparecen en las dos ecuaciones, pero si quitamos esos términos quedaría U' igual a N partido E por A más alfa por incremento de temperatura de la directriz, que tiene solución junto con una condición de contorno, y V segunda igual a mz partido por E por I sub z más el término de la temperatura si lo hubiere, incremento de T sub 2 menos incremento de T sub 1, que tiene solución junto con dos condiciones de contorno. Como se observa en el sistema de ecuaciones, ahora está desacoplado. En este caso, si es posible, normalmente su resolución a mano, ya sea más o menos largo el proceso, pero la solución es, desde el punto de vista teórico, es fácil. Bien, en este tema vamos a ver una alternativa a esta ecuación de la elástica, que tiene su utilidad tanto para barras rectas, ya que la integración de este sistema, aunque teóricamente es posible a mano, pues a veces no es muy rápido, pero también para barras curvas nos permite facilitar el cálculo y llevar a cabo una integración, digamos, más fácil que la resolución de este sistema de ecuaciones. En definitiva, ello viene dado por lo que se denominan fórmulas de Bresser y, para barras rectas, su simplificación, que son los teoremas de Moore. Entonces, antes de continuar, lo que vamos a hacer ahora es recordar algunos conceptos que ya hemos visto en temas precedentes, como por ejemplo las deformaciones. Deformaciones, para una barra curva tenemos deformación desde el punto de vista geométrico, la deformación longitudinal en el dibujo de la izquierda, que será incremento de longitud de la rebanada partido por la longitud inicial. Vamos a marcar aquí, por ejemplo, en amarillo, que se vea claro cuál es el incremento de longitud de la rebanada. En esta deformación debe quedar claro que no hay giro en el desplazamiento, o en la deformación no hay giro de la cara. La línea de puntos representa la cara antes del movimiento, línea continua después del movimiento. Ambas caras permanecen paralelas. Y reservamos el giro de las caras para el estado de la derecha, para la curvatura. Recordamos que la curvatura K, desde el punto de vista también geométrico, sería K, curvatura de flexión, o sea, no es que esté solamente producida por flexión, también puede estar producida por temperatura. Nos referimos a que cumple la hipótesis de Navier-Bernoulli. Sería igual a la variación de ángulo, en este caso representado por la suma del ángulo de la izquierda más el ángulo de la derecha, dividido por
la distancia entre las caras de la rebanada. Recordemos que si bien un arco tiene una curvatura inicial lógicamente en este sentido, como hemos dibujado antes, la curvatura positiva es la asociada al momento flector positivo. O sea que si inicialmente tenemos una barra, por ejemplo, recta, su curvatura positiva es la que es convexa, mejor dicho, cóncava hacia arriba, convexa hacia abajo. Es por ello que la curvatura representada aquí realmente se debe referir a un incremento de curvatura, o sea, la curvatura final menos la curvatura inicial, pero con este criterio de signos que acabamos de decir. O sea, que cuando la curvatura es convexa hacia abajo, como en este dibujo, esa curvatura, que realmente se refiere a un incremento de curvatura, es positiva. Si queremos considerar además la curvatura por cortante, pues tendríamos que dibujar también nuestra rebanada, por ejemplo, para tener en cuenta esa deformación por cortante. Esta sería la rebanada inicial y, por ejemplo, la rebanada una vez deformada, concentrando la deformación en el lado de la derecha, pues sería algo así. Entonces aquí se produce un ángulo, Z sub V, que es la deformación por cortante. Z sub V es diferencial de ese movimiento por cortante respecto de X. De manera que la curvatura o el ángulo total girado en este último estado no giran las caras, solo gira la directriz. Entonces, el giro total de la directriz será el giro de flexión, el del dibujo B, llamémosle a este dibujo C, más el giro de cortante. Y por tanto, derivando, pues tendremos que la curvatura total de la directriz será la curvatura de flexión, que es la que nos lleva subíndice, más la curvatura de cortante. Y por último, antes de acabar la introducción, recordemos la nomenclatura de los movimientos tanto en ejes globales como en ejes locales. Si tenemos una estructura, por ejemplo como esta, recordemos que no se dibuja el espesor de las barras normalmente, sino que lo que se dibuja es la directriz, única y exclusivamente. Esta línea de puntos, pues normalmente es lo que se dibuja cuando se trabaja en resistencia de materiales. Pues bien, si por ejemplo queremos representar el desplazamiento de un punto A, sea este de aquí, claro, a nosotros nos interesa del desplazamiento de A como vector, si estamos en 2D, obviamente, pues serán sus componentes y el giro, que no puede ser otro que el giro en Z de A. Es por ello que se suele prescindir de el subíndice Z y directamente se trabaja con Z sub A. Bien, ¿cómo expresar el vector desplazamiento delta sub A? Pues hay dos formas, como ya comentamos en su día. Una es los ejes locales, siempre el eje X tangente a la directriz en A, y el otro, los ejes globales, que por ejemplo podríamos sacar estos de aquí fuera de la estructura. Lo normal es usar un eje horizontal y un eje vertical, aunque podrían ser otros cualesquiera. Entonces, si tenemos un desplazamiento, por ejemplo, de una forma exagerada, que el punto A se va al A' y la directriz, una vez provocado el desplazamiento, es esta, pues tendremos que el giro en A, esta sería paralela a esta, el giro en A viene dado por este ángulo,
z sub a. Aquí en el giro no hay mucha dificultad de hablar de vector o módulo, porque al final estamos hablando de un vector que siempre tiene la misma dirección, que es el eje z. En el caso de, vamos a usar por ejemplo el verde que hemos usado para las coordenadas locales, en el caso del desplazamiento de ese vector rojo delta sub a, ponemos aquí, lo podemos descomponer en locales, obteniendo sus componentes u y v, o sea, delta sub a en locales sería u, v, o en globales, en este caso pues sería, hemos dicho, una horizontal, delta sub a horizontal, no he cogido el color negro, delta sub a horizontal, este de aquí, y una vertical, delta sub a vertical. O sea que en globales delta sub a vector tendría las componentes delta sub a horizontal, delta sub a vertical. Finalmente, como hemos dicho, las coordenadas globales pueden ser esas, pero también podrían ser otras. Imaginemos que, por ejemplo, en vez de coger un eje horizontal, cogemos un eje genérico que le llamamos m, dado por un vector unitario m. Entonces, si tenemos un desplazamiento delta sub a, obviamente la proyección de ese desplazamiento sobre m, o sea, lo que sería la componente delta de a sobre m, pues sería igual al producto escalar delta sub a por m.